Dale. Un abrazo. Mientras se sigue sumando gente, les recuerdo que vamos a mantener los micrófonos silenciados, de modo que podamos escuchar sin ruido ambiente al doctor De Diego. Y si alguno quiere pedir la palabra para formular alguna pregunta o comentario, me lo puede hacer directamente a través del chat que tienen ahí a la derecha arriba. En 3 minutos más vamos a comenzar. Pido un poco de paciencia, muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora pautada. Les recuerdo cuáles son las normas. La idea es mantener los micrófonos cerrados. Si alguien quiere pedir la palabra para un comentario o una pregunta, me lo hace saber por el chat. Agradecemos, como siempre, a la Fundación Friedrich Naumann por acompañarnos y apoyarnos en estas iniciativas. Creo que por ahí está Juan Manuel Agüero, de la sede argentina, a quien le agradecemos siempre el apoyo. La idea es intercambiar algunos comentarios, algunas ideas con el doctor De Diego, que acaso sea la voz más autorizada en materia de derecho laboral del país, así que estamos muy contentos y muy honrados de que nos brinde su tiempo. Y luego, como les dije, vamos a hacer un pequeño intercambio de preguntas y comentarios. Doctor De Diego, si quiere activar el micrófono, gracias de nuevo por acompañarnos. Valoramos mucho el tiempo que me imagino debe estar muy demandado en estos días. Exactamente. ¿Cómo les va? Bueno, todo lo bien que permite esta situación, ¿no? Sí, sí, hay que adaptarse y hay que ir adecuando el comportamiento al uso de la tecnología, que dicho sea de paso,
la mayoría nos hemos puesto en el home office con el uso de todas las herramientas y lo que hay disponible es fantástico, ¿no? Sí, Una cosa que podríamos hacer es que si hay preguntas en el curso de la charla, convendría interrumpirla con las preguntas, sí, totalmente. Sí, para no lo volver hacemos. atrás. Así que la propuesta a todos es, a medida que vayamos avanzando, vamos viendo los distintos temas y me van haciendo las preguntas. Por supuesto, van a ser preguntas de temas no tratados o de temas que tratamos y que requieren alguna aclaración. Perfecto, perfecto. El que quiera hacer una pregunta me va avisando y le activo el micrófono y la formula. Doctor, le empiezo una pregunta, lo importuno, con una generalidad, pero usted asesora a muchas empresas, grandes, medianas, pequeñas. ¿Cómo está la salud de las empresas terciando la mitad del tiempo de cuarentena, ¿no? Bueno, primero habría que decir que hay empresas que los sorprende la pandemia y que venían ya en un estado de fragilidad muy grande y obviamente la pandemia les ha acertado, les ha asestado un golpe mortal, sobre todo partiendo de la premisa de que hay muchas actividades que inclusive venían recuperando niveles más satisfactorios de facturación, de producción, de cobranza, y de pronto les cayó todo la batería de medidas que los llevaron a facturar cero, a que se interrumpa la cadena de pagos y a que se difieran muchas veces las obligaciones, como ocurrió con las líneas aéreas, que postergaron todos los pagos de la deuda existente con todos los proveedores hasta el mes de diciembre de este año, ¿no? Entonces el escenario es verdaderamente muy complejo y muy lleno de, de distintas variantes y de distintas disponibilidades. Lo cierto es que nosotros que estamos atendiendo casos que son todos distintos, el golpe de la pandemia es muy fuerte a todo nivel, a nivel de las pequeñas, de las medianas y de las grandes. Así es. Eh, una cosa que les quería decir que puede ser que mejore la visión de lo que todos ustedes están en este momento experimentando con las medidas del gobierno, es qué es lo que quiere efectivamente el gobierno en esta etapa que va desde el 20 de marzo y por ahora se extiende hasta el 12 de abril, pero que suponemos que va a extenderse por todo el mes de abril y por todo el mes de mayo, y que se va a ir renovando por periodos cortos, porque a medida que se vaya renovando, puede ser que el gobierno aplique o agregue ligeros cambios. Por ejemplo, en el día de hoy se agregaron nuevas actividades que se consideran servicios esenciales. Uh-huh. Es decir, legislación está en materia de pandemia, está saliendo todos los días. El gobierno divide sus intenciones en tres grandes paquetes de medidas. El paquete número uno es la hibernación de las empresas de un modo tal que cuando empiece la reactivación estén en condiciones mínimas de salud para poder tener capital de riesgo y desarrollar de vuelta la actividad. Es decir, es como acusar un túnel del tiempo, en donde uno coloca a la empresa en la entrada de ese túnel y la empresa de pronto sale 3 meses después en condiciones de salud adecuadas para poder enfrentar la situación. Entonces, ¿cuáles son las acciones que el gobierno piensa que deben hacerse para lograr esa hibernación? Con un fundamento también en muchas cuestiones que hacen a la prioridad que el Poder Ejecutivo le da le da importancia a los sectores
de menores posibilidades, se van a ir conociendo día a día. Ayer se conoció un decreto muy importante de cuáles son las ayudas que van a recibir las empresas para sobrevivir a esta etapa de congelamiento y tratar de desembocar en un momento de plena actividad. Y ya vimos que salieron una batería de medidas que dividen, por la importancia, dividen a las empresas en grupos de menos de 25 trabajadores, de 26 a 60, de 61 a 100 y de más de 100. Y los beneficios van decreciendo a medida que aumenta el tamaño de la compañía. Esto tiene que ver con, con también la idea de que las empresas más chicas son las más vulnerables y las que necesitan mayor ayuda. Y allá ustedes habrán visto que hay diferimiento del pago de contribuciones patronales o rebaja del pago de contribuciones patronales. Estas dos opciones son excluyentes, o sea, o una u otra. El pago del repro, que parte de 16.875 pesos, que es el valor del salario mínimo, y que se reduce hasta pagar una proporción de eso en las empresas de más posibilidades, y en los demás de 100 trabajadores, un repro que tendría un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000. O sea que si yo tengo trabajadores en empresas de más de 100, así y todo, tengo también un repro, que como todos recuerdan, el repro es una suma de dinero que el gobierno, a través del ANSES, le deposita directamente al trabajador en su cuenta salarios, y en ese monto la empresa lo puede deducir del saldo que tiene que pagar el sueldo. La ventaja del repro es que no hay que devolverlo, es simplemente una ayuda que hace el gobierno, que lo limita, en este momento lo limita a, a un periodo que va desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril, por toda la cuarentena que falta, en donde las empresas estén cerradas. A pesar de que en estos lapsos donde se va renovando la cuarentena, hay que tener en cuenta que el gobierno va a ir evaluando qué actividades van a poder lentamente ir volviendo a la normalidad o ir volviendo a prestar algún tipo de servicio bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, que pueda abrir un cine y que haya que sentar una persona cada 3 butacas. Uh-huh. Y de modo tal que haya una distancia de 1,5 metros más o menos entre las distintas personas que están en el cine. Que si se abre un restaurante, las mesas tienen que permitir la distancia de más de 1 metro entre los comensales, y las mesas tienen que estar distanciadas, pero que se permita volver a la actividad. En fin, estoy poniendo ejemplos en el aire para decir por qué los lapsos de renovación de la cuarentena son cortos. El actual es hasta el 12 de abril, o sea, hasta el domingo, que tiene que ver con Semana Santa. El 13 de abril se supone que va a haber reactivación. Otro tema muy importante en esto de la hibernación es el tema de qué pasa con los despidos y las suspensiones. Ustedes ya saben que, por lo menos en forma de lo que distribuyó la prensa, están prohibidos los despidos, y no están así. Es decir, voy a decir cuáles son los despidos que están prohibidos y las suspensiones, y después todo lo que está permitido. Okay. Lo que está prohibido es el despido sin causa, que es el que tiene la duplicación desde diciembre, el despido por falta o disminución de trabajo, y el despido por fuerza mayor. Y por lo tanto está neutralizando la aplicación de la ley de contrato de trabajo en esos aspectos. Breve resumen de qué es lo que no permite hacer ahora la ley por 60 días, uh-huh, que van desde que cubren todo el mes de abril y todo el mes de mayo.
Suspensiones por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Esto se puede suspender al trabajador hasta 90 días sin goce de salarios, invocando la fuerza mayor a falta de trabajo, que en este caso no ofrece ninguna duda, porque la pandemia es el ejemplo más pulcro y más sano de lo que significa para la empresa una causal de fuerza mayor. Es una causal totalmente ajena a la voluntad de la compañía y, y aunque lo hubiese previsto, no la puede evitar. Y entonces perfectamente encuadra en la causal de suspensión de fuerza mayor. El gobierno no quiere que las empresas utilicen este recurso porque al trabajador lo podrían dejar hasta 90 días sin ningún ingreso y esto afectaría claramente su subsistencia y generaría una gran reacción social. ¿Qué es el despido por falta de trabajo o fuerza mayor? Es un despido que no tiene duplicación, porque es un despido con justa causa. Acuérdense, los despidos que tienen la duplicación son los despidos sin justa causa. El despido por causa de económicas o por fuerza mayor también está previsto en la ley con una indemnización reducida, que es la del 50% de un sueldo, o sea, es medio sueldo por año de antigüedad, en fracción mayor de 3 meses. Esto significa que uno podría despedir con una indemnización mucho más baja que la de la prevista por la duplicación, y en realidad de la duplicación sería una cuarta parte. Esto es lo que el gobierno no quiere que ocurra. Entonces, no se permite que estos despidos se produzcan y el castigo por producir los despidos de cualquier modo es un castigo que tiene que ver con la nulidad del acto jurídico de la suspensión o del despido. O sea, no está escrito jurídicamente como corresponde dentro del DNU que se publicó ayer, pero si uno lo interpreta bien, porque dice que no tendrá ningún efecto, el único acto que no tiene ningún efecto es el acto nulo de nulidad absoluta y, eh, y es equivalente a un acto inexistente. Entonces, supongamos que yo estoy en un estado desesperado y despido igual, un juez puede ordenarme en una semana, menos también, la reincorporación del trabajador despedido o la reubicación del trabajador con goce de salarios suspendido, y me podría imponer astreintes, o sea, me podría imponer una multa diaria por cada día que no reincorporo a la persona despedida. ¿Qué quiero significar con esto? Que verdaderamente la prohibición no da margen en esto, en el marco de lo que está admitido por el decreto. Ahora, ¿qué despidos están permitidos? Bueno, la batería de despidos que están permitidos es muy importante también. El despido con justa causa, originado en un incumplimiento grave del trabajador. El trabajador, qué sé yo, no quiere cumplir con la tarea de servicio esencial a su cargo. Bueno, ahí podría ser extinguido el vínculo, o por no querer cumplir con su obligación a su cargo, sería un despido con justa causa, o sería un despido también por abandono de trabajo, si se lo intima varias veces y el trabajador no reingresa al establecimiento para cumplir con su función en un servicio esencial, también podría ser despedido por abandono de trabajo. La renuncia tampoco está contemplada y tampoco está contemplado como dentro de la prohibición el despido de común acuerdo, o sea, la extinción del contrato de trabajo de lo que nosotros llamamos artículo 241 en la jerga, que es cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo en la forma de extinguir el vínculo, en las indemnizaciones que va a cobrar el trabajador, y esto se instrumenta por escritura pública en una escribanía. O sea que no es necesario concurrir al Ministerio de Trabajo, que por otra parte está cerrado para este tipo de trámites, está cerrado en Buenos Aires el SECLO y están cerradas las oficinas de conciliación.
Bueno, tampoco está impedido de hacer el despido por inhabilidad, cuando una persona, por ejemplo, que tiene que ser chofer de un camión, pierde el registro por haber violado una luz roja y tenido un accidente, por incapacidad, cuando la persona se extingue el vínculo porque tiene una incapacidad que no le impide continuar trabajando. Eh, Así que, bueno, si uno podría seguir repasando otra forma de extinción, como la de jubilación, si la persona está eh, en condiciones de jubilarse, que recordemos tiene que haber cumplido 70 años de edad y reunir las condiciones para jubilarse, tampoco es una forma de extinción que esté prohibida. Así que nos quedan un montón de causales para poder tener desvinculaciones. Lo que ocurre es que son los mecanismos que resultan más difíciles para desvincular gente y los más caros, además. Eh, el segundo capítulo, entonces, prohibición de suspensiones y despidos. Y tercer capítulo es el conjunto de los beneficios. El gobierno viene diciendo, y lo viene cumpliendo, que los sacrificios que hay que hacer durante la pandemia en la cuarentena son o deberían ser eh, sacrificios compartidos, es decir, que las empresas que puedan asumir eh, el 223 bis pagando la suspensión, que lo hagan. Así todo, el gobierno podría pagarle a las empresas de hasta 100 trabajadores un repro, y a las empresas de más de 100 un repro que tiene tarifa fija. El de menos de 100 está ligado al salario mínimo, el de más de 100 está relacionado con un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000. Yo no descarto, por ejemplo, le diga al gobierno, mire, yo en el mes de marzo pude pagar los sueldos a todo el mundo, pero en el mes de abril no llego. Y ahí se podría habilitar este repro. El repro, les recuerdo, no es dinero que llegue a la empresa, le llega indirectamente, porque el ANSES le deposita el dinero del repro directamente al trabajador en su cuenta salarios, y nosotros de ese depósito lo podemos detraer, lo podemos restar del sueldo bruto y tenemos que pagar la diferencia. Y las cargas sociales sobre el total si hay carga social. Entonces también podría haber una combinación articulada de los beneficios otorgados por el gobierno y los recursos utilizados por la empresa para bajar el costo laboral y cumplir con este proceso de hibernación. En general, este es el escenario que tenemos hoy, y las dos o tres preguntas clásicas que me anticipo a contestar son: ¿por cuánto tiempo vamos a estar en estas condiciones? Y mínimo abril y mayo. Yo creo que aunque el gobierno vaya renovando los lapsos por periodos cortos, y me parece que además es una actitud muy prudente hacerlo, porque los periodos cortos permiten ir también contemplando algunas excepciones vinculadas con la vuelta a la actividad. Se espera el pico de la pandemia desde el punto de vista sanitario, promediando el mes de abril y el principio de mayo, hacia junio. Así que si ustedes analizan estos plazos, tenemos que sobrevivir frente a todo el escenario que les mostré, o que les traté de resumir. Tenemos que sobrevivir hasta junio, que sería un mes en donde, si todo sale bien, la pandemia estaría en franca declinación en la Argentina, los controles médicos y sanitarios serían suficientes para atender a todos los que necesitan asistencia. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener que mantener un montón de medidas de prevención, porque el contagio va a seguir con posibilidades, y no hay que permitir que haya un pico
por haber relajado la conducta que hasta ahora viene desarrollándose bastante bien. Yo, simplemente como anécdota, miraba con preocupación esta mañana en los noticieros colas de 4 o 5 cuadras de los pobres jubilados que les han abierto los bancos en forma restrictiva para que puedan cobrar la jubilación. Primero, me parece un disparate que el gobierno no haya declarado tarea esencial la bancaria, tratándose de una tarea de una actividad tan importante para la articulación de la economía y sobre todo para el pago de los que más necesitan, los jubilados, los planes de salud, etcétera. Cuando sabemos que el sistema de cajeros automáticos, el sistema electrónico, tiene muchas falencias porque muchas veces no hay reposición del dinero, hay colas inmensas para entrar a los cajeros automáticos y cuando se llega por ahí se acabó el dinero y no hubo reposición. En fin, el sistema bancario está actuando con mucha deficiencia. Ahora acaban de informarme por una de las pantallas que tengo a la vista que se va a abrir los bancos sábado y domingo para distender un poco esta presión que hay de todos los jubilados que obviamente quieren tener el dinero en el bolsillo y no dejarlo en el banco y que no lo pueden cobrar si no van a la sucursal correspondiente a recibir el total. Así que, volviendo al punto, yo creo que también el gobierno tiene que hacer un mea culpa en algunos aspectos de actividades que por razones políticas o por razones de la estrategia política entre el gobierno y los dirigentes sindicales no han considerado que son servicios esenciales, como la actividad bancaria, que es tan importante para la vida económica del país, para el cobro de cosas tan sensibles como son las jubilaciones y pensiones y los planes sociales, y que eso además ponga en riesgo las medidas que se están tomando de precaución en los contagios, con estas inmensas colas de 4 o 5 cuadras, 4 o 5 cuadras de colas de los pobres jubilados. Así que, volviendo al punto, la renovación va a ser por periodos cortos y esperemos que de ahí se vayan agregando las excepciones correspondientes. Un aspecto para completar un poco este resumen inicial que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las empresas, para poder acceder a muchos de estos beneficios, pueden tener que pasar por un procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué es esto? Es un procedimiento que está en el artículo 98 de la Ley de Empleo y que es el que permite la justificación de la obtención de los beneficios para acceder a ellos, sea que una empresa está entre más de 60 trabajadores y sobre todo para todas las empresas de más de 100, cuando se cumplen con porcentajes mínimos, que en este caso van a ser superados holgadamente, de personas afectadas, que es hasta 400 trabajadores, el 15% o más, entre 401 y 1000, el 10% o más de los trabajadores afectados, y cuando es más de 1000, el 5%. Cuando se superan esos porcentajes de personas afectadas por medidas de suspensiones o despidos originados en la falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, muchas empresas van a tener que iniciar este procedimiento y mi sugerencia es que acoplen a la iniciación del procedimiento todos los elementos que permitan acreditar, por ejemplo, que una empresa que estaba trabajando en condiciones normales hasta el 20 de marzo, de pronto tuvo que bajar la cortina, se quedó sin ingresos, tiene la postergación de parte de sus clientes de la cadena de pagos, o tiene dificultades en la cadena de pago, y por último tiene el problema adicional de que obviamente tiene a todo el personal en su casa esperando a ver qué va a pasar con sus ingresos. Nosotros ya tenemos muchas consultas de empresas que no están en condiciones de pagar los sueldos de marzo y que nos están pidiendo cómo hacer con los sueldos para poder
digamos, alternar los sueldos con un plan en cuotas o pagar una cuota ahora cuando vencían las remuneraciones el lunes que viene, que es el último día hábil de, de pago. ¿Se acuerdan que son 4 días hábiles después de vencimiento del periodo? Con lo cual el lunes es el último día hábil para pagar los sueldos. Bueno, hay muchas empresas nos están diciendo, bueno, voy a pagar un 40% y después voy a pagar en 2 cuotas dentro de 15 días y dentro de un mes. En fin, por supuesto todo eso está en violación de la ley de contrato de trabajo, pero les cuento esto porque es un hecho que si hay dificultades para pagar marzo, imagínense las dificultades que habrá para pagar abril y si esto se extiende a mayo y junio, mucho más. Claro. Bueno, quería ver si hay alguna pregunta hasta acá y después... No, sí. clarísimo, clarísimo, le agradecemos. Tengo millones de preguntas, así que voy a tratar de unir algunas. Comenzó hablando de la disparidad de anticuerpos económicos que tenían las empresas según su porte. ¿Qué porcentaje de empresas son las que tienen 50, 60 empleados? Y vinculado a esto, ¿cuán automática o cuán ágiles están los procedimientos tanto en materia de beneficios como en materia de restricciones al tema de despidos? Después del tema de despidos tengo 200 preguntas, así que empecemos con esto primero. Bueno, ¿Cuán automáticos son los repro, por ejemplo, me están poniendo por acá? Sí, sí. Cantidad de empresas, nosotros sabemos que en menos de 25 trabajadores hay 1 millón de empresas. Y en donde están las empresas de servicio, perdón, están las empresas de menos de 25 personas en blanco y en negro, o sea, y en gris, o sea, las empresas que están con los trabajadores registrados a medias o que directamente están operando en la clandestinidad económica. Entonces, ahí hay una concentración muy grande de pequeños establecimientos donde está la panadería, el kiosco, la frutería, la verdulería, el carnicero, es decir, los negocios de barrio, los negocios puntuales de barrio, los talleres, los pequeños establecimientos, la bicicletería, el taller de mecánico, etcétera, y algunos casos, una empresa que son de capital más importante, pero que son empresas que tienen menos de 25 personas, como puede ocurrir con las estaciones de servicio. Uh-huh. La segunda pregunta es, ¿cuán rápido es el trámite? Bueno, no lo podemos saber porque esto recién empieza, pero lo que sí le podemos decir es que es lo recomendable para que el trámite sea lo más breve posible. Lo recomendable es cumplir con todos los requisitos que pide el reglamento, o sea, tenemos que tener en cuenta, hay una página web en el Ministerio de Trabajo donde uno puede acceder desde la página principal que explica cuáles son todos los requisitos para acceder al repro. También va a haber normas que van a surgir ahora reglamentarias para asegurar lo que se llama el fast track, o sea, el trámite breve. Cuanto más breve va a ser, cuanto mejor hayamos cumplido los requisitos, el trámite va a ser más breve. El requisito más importante es demostrar, por ejemplo, la situación extrema de que la empresa al día 20 de marzo tuvo que cerrar la cortina, bajó sus ingresos a cero y tiene X personas que están pendientes de ver cuáles son las medidas para cobrar su sueldo. Bueno, lo más importante es demostrar el proceso de congelamiento, porque fíjense que las normas que salieron ayer hacen referencia no a la historia de la compañía, sino a la caída que significa las medidas frente a la pandemia entre el 20 de marzo y el 30 de abril. O sea que no tenemos que hacer un estudio retrospectivo. Por supuesto, es bueno informar si el balance está en rojo, si veníamos con una actividad muy deprimida, etcétera. Pero aún en una empresa que tenía una actividad muy buena, en Mar del Plata tenemos una temporada veraniega exitosa en muchas empresas, y aún con esa temporada exitosa,
lo que tenemos que demostrar es que el día 20 de marzo la cortina la tuvimos que bajar y los ingresos estaban en cero. Si uno reúne bien todos los requisitos, parto de la premisa de que la ayuda va a llegar antes que finalice abril y entonces uno va a tener el auxilio con los sueldos de abril a tiempo. Bien, ahí justo mientras hablábamos pusimos en el chat el link de la información de Repro del Ministerio de Trabajo. Varias Perfecto. preguntas. Hay una pregunta puntual de cómo juega los seguros de trabajo, ART, con el trabajo a distancia, teletrabajo y demás. O sea, ¿cómo puede hacer el empleador eventualmente para probar que algún accidente circunstancial ocurrió en la casa, camino al supermercado y demás? Bueno, tenemos primero dos cuestiones. En la RT, si la persona hace home office o no va al lugar de trabajo, pero sigue trabajando, lo tenemos que informar. Y la persona que está permaneciendo en su domicilio, lo mismo. Lo primero es una obligación de ley, o sea, si la persona no tiene que concurrir al establecimiento, no hay accidente in itinere, porque el accidente in itinere es aquel que ocurre en el desplazamiento de cualquier trabajador desde su domicilio particular al lugar de trabajo. Pero además no hay cobertura si uno no denuncia que el trabajador se quedó en home office, de modo tal que hay que denunciarlo y aclararlo. Ese es el punto uno. El punto dos, hay una cantidad de beneficios que van a ir saliendo en materia de RT. Hasta lo que yo recuerdo, se va a hacer una rebaja en el pago de las ART si la persona se queda en su domicilio, que en algunos casos llega al 30%, o sea que el valor de compensación de las ART va a tener una alícuota más baja si el trabajador se queda en su domicilio. Ahora, si sufre un accidente fuera del domicilio y no es por el hecho en ocasión del trabajo, como puede ser el caso de un vendedor que tiene que salir para visitar los clientes, se trataría de un accidente o una enfermedad inculpable. Y en ese caso estaría a cargo de la obra social sindical o de la prepaga. Bien, bien. Voy a habilitar una pregunta. Miguel Milano, si querés podés activar tu micrófono y hacer la pregunta. Lo que te pido, bien breve, por favor. Miguel, te escuchamos de Empresa El Centinela. Muchas gracias, doctor. Soy colega también. Tengo en este caso 480 y pico de empleados, de los cuales 60. Mi empresa es la más antigua del país. Tiene 52 años, por lo cual tengo muchos empleados que ya superan los 60 años en condición de jubilarse y otros tantos en problemas de temas que tienen que ver con diabetes, asma. Son 60 que tengo, o sea, más del 10%, casi un 15%. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? Porque por otra parte, no puedo sacar el repro por pasarme de los 400 y pico que usted estaba diciendo. Fíjese qué incordio tengo, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, cuando uno no encuadra exactamente dentro de lo que está previsto en la normativa que salió ayer, tiene que hacer la presentación del procedimiento preventivo de crisis, explicar la situación y las dificultades que está atravesando y pedir la batería de todos los beneficios, o sea, la reducción de cargas sociales o el diferimiento, el pago de un repro y eventualmente que lo ayuden si está suspendiendo con el 223 bis. O sea, lo que tiene uno que hacer es presentarse con el procedimiento preventivo de crisis de la Ley de Empleo, artículo 98, cumplir con todos los requisitos y solicitar todas las medidas que están disponibles, las cuales van a ser evaluadas por el Ministerio de Trabajo y seguramente de allí va a recibir algunas de ellas que le van a permitir empezar a cambiar el escenario. Ya las tengo, doctor, yo ya tengo el procedimiento de crisis. Preguntaba si había alguna otra salida. Gracias. No, el camino, el vehículo más adecuado es presentar el PPC por la mesa de entradas del Ministerio de Trabajo de la Nación, no de la provincia, de la Nación.
y inmediatamente se le da trámite, y junto con el procedimiento de crisis es conveniente acompañar la documentación que acredite el estado de crisis en lo que uno se encuentra, para evitar que le tengan que dar vista, traslado al sindicato antes de que no esté toda la documentación bien reunida. Entonces la burocracia se reduce y ahí la delegación del Ministerio. Hola, hola. Doctor. ¿Nos escucha, doctor? Sí, los escucho perfectamente. Ah, perfecto. Gracias. O sea, no, tuvimos una breve interrupción. Nelson Bilbao, si querés podés activar el micrófono, tributarista de Rosario. Tenías una pregunta para formular. Nelson, ¿me estás escuchando? Ahí está. Nelson, te escuchamos. Podés formular la pregunta. Doctor Bilbao, lo escuchamos. Puede formular la pregunta. Bueno, parece que no. Bueno, le voy leyendo entonces preguntas que tenemos por acá por el chat. ¿Qué pasa con las suspensiones por causa de fuerza mayor si las cartas de notificación fueron enviadas antes del dictado del decreto? Se embroman. Sí, la pregunta es una pregunta frecuente. Y para mí, las suspensiones quedan sin efecto porque se están cumpliendo dentro de la vigencia del decreto. O sea que en el momento que sale el decreto hay que dejarlas sin efecto, porque están prohibidas. No importa si la notificación fue antes, hoy hay un periodo de prohibición de 60 días, tanto de las suspensiones como de los despidos. En el caso de los despidos hay una consulta que me suelen hacer, y es que cuando se produjo el despido, en lugar de indemnizarle el preaviso, la persona está en este momento trabajando durante el preaviso y ya cae dentro del periodo de la prohibición. Obviamente hay que dejar sin efecto el despido. Bien, bien. Esta es una pregunta más bien política la que me hacen acá, pero dice, ¿este decreto de despidos está armado a la medida de Techint y no de las pequeñas empresas? Bueno, en realidad a las pequeñas empresas es a las que le están mandando mayores auxilios. A Techín le dictaron la conciliación obligatoria, le hicieron retrotraer todas las desvinculaciones, que inclusive muchas de ellas eran de la ley 22.250 de la construcción, donde se le entregaba la libreta de fondo de desempleo a la persona para que cobre su compensación, la que se va depositando todos los meses, y bueno, se le hicieron dejar sin efecto, y bueno, gracias a la maniobra que hizo Techín salió la prohibición de los despidos. Uh-huh. En realidad la prohibición de los despidos es un mensaje dirigido a las grandes compañías. Claro. Me preguntan cómo se audita el tema de inasistencias con el teletrabajo. Raro eso, ¿no? Bueno, en la mayoría de las empresas, cuando hay teletrabajo, no se mide un poco la jornada, aunque se dice, bueno, tenés que estar conectado desde tal hora hasta tal hora, sino un poco los resultados. Yo, por ejemplo, tengo todo mi estudio en teletrabajo. La tarea que hace un procurador, que es básicamente recorrer los tribunales presentando escritos o controlando expedientes, no la puede hacer. Pero nosotros la estamos sustituyendo con tareas que son propias de la oficina, teniendo en cuenta además que los tribunales están en una feria sanitaria, están interrumpidos todos los procedimientos laborales, pero ¿por qué me guío yo? Y bueno, me guío por los resultados, me guío porque si el procurador lo necesitamos para presentar
o armar una planilla para hacer un informe a un cliente, lo único que espero es que la persona me arme la planilla. No estoy midiendo secuencialmente el tiempo, el horario, o si lo hace en el jardín de su casa o en el balcón, o si lo hace a las 10 de la noche porque el operador es en noctámbulo. Claro, Lo que sí necesito para el día siguiente es el informe, ¿no? claro. O sea, sería el 90%. Se interrumpió la conexión. Generalmente trabajo 10, 12 horas en mi oficina normal. Ahora por el home office, gracias al home office, estoy trabajando 14 horas. ¿No? Porque no hay horario y porque todo el mundo quiere las cosas para ayer. Claro. Uno tiene que atender la crisis. Nosotros, como en mi caso, yo cumplo funciones de contención, entonces a veces no soy abogado, soy confesor, soy sacerdote, soy psicólogo, soy sociólogo, soy terapeuta, Un poco pero no soy médico abogado, también. porque lo que hay que hacer es llamar a la serenidad, eh, mirar con toda franqueza qué recursos tiene, compartir las dificultades con el grupo de trabajo que uno tiene y ver qué recursos uno puede obtener para amortiguar un poco el impacto negativo de toda esta catástrofe, ¿no? Claro. Bueno, la última sí cumplimos con los 45 minutos, que es el tiempo que programamos para estas reuniones. ¿Cómo evalúa el trabajo de la justicia, del fuero? O sea, ¿cómo cree que se va a adaptar la justicia, el fuero laboral puntualmente, a estas circunstancias, ¿no? Porque tenemos también que el Estado se está rearmando. Digo, hoy tenemos un Congreso que no funciona y que no sé cuánto tiempo más va a estar sin funcionar, pero ¿cómo cree que va a adaptarse la justicia a... Porque vamos a necesitar que siga operando, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que tanto la justicia de la provincia de Buenos Aires como la de la Nación, o sea, la de Cava, por ejemplo, están armando un plan para pagar todos los depósitos que se hicieron judicialmente y que los trabajadores no pudieron cobrar y los abogados no pudieron cobrar y los peritos y demás por efecto de que apareció esta feria sanitaria. Es decir, la justicia laboral va a ir lentamente estableciendo prioridades, por ahora las prioridades típicas de una cuarentena, pero también se espera que gradualmente empiecen a liberarse determinados niveles de trámites, teniendo en cuenta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el avance de toda la parte tecnológica ha sido verdaderamente muy bueno. Los resultados están a la vista, que uno puede contestar demanda por internet. Hay algunos temas que todavía están pendientes de alguna dificultad, que es el agregado de la documentación original, que es una entrega material que hay que hacer en el tribunal, pero la verdad es que el avance de la tecnología en la provincia de Buenos Aires hay que llamar la atención de lo bien que avanzó y cómo hoy tenemos una justicia laboral tecnológicamente muy avanzada en esa jurisdicción. Yo creo que cuanto más avanzada están los temas tecnológicos, más rápido en forma gradual, va a poder volver la justicia laboral a funcionar. No creo que lo haga hasta por lo menos terminado el mes de abril, porque cualquier concentración de gente, cualquier audiencia, cualquier reunión que se vaya haciendo, es un riesgo para el tema del contagio, ¿no? Le dije que era la última, pero le mentí. Le voy a hacer la última porque hay varias preguntas en ese sentido. ¿La constitucionalidad de este decreto quedará para los constitucionalistas o cree que puede ser un tema? No, hay varios temas que cuando uno los analiza con el criterio jurídico, ofrecen puntos vulnerables. Por ejemplo, la derogación de la resolución 219, que permitía el pago de compensación no retributiva al trabajador
no operativo desde el 20 de marzo, ahora se dictó una resolución derogando el 219 y con efecto retroactivo al 20 de marzo, cuando muchas empresas liquidaron sumas no remunerativas a la gente que estaba guardando la carretera en su casa pero no trabajando. Verdaderamente allí hay un error muy, muy grave de parte del gobierno desde el punto de vista de la irretroactividad que tienen las normas, sobre todo si tienen efectos previsionales, fiscales, etcétera. Si uno analiza con cuidado todo eso, y bueno, hay muchas normas que son dudosamente constitucionales y lo único que hay que tener cuidado es con el análisis prudente de esas normas, porque no estamos en una situación común, estamos en una situación de emergencia. Eso me sirve para dar pie a algo que yo dije hace un rato, medio al pasar, pero que es muy importante, es el de cumplir con todos los requisitos legales en la medida de lo posible, porque cuando esto se normalice, si nosotros dejamos Son los microcortes que tenemos todos en casa, pasa igual. Sí, tenemos un... acuerdos o situaciones que son de que esos mecanismos, cuando llegue el momento de que las cosas se normalicen, dentro del periodo de prescripción se van a transformar en un juicio. ¿Se entendió? O sea, tenemos que tratar de afianzar en el marco de la seguridad jurídica, se homologa ante el Ministerio de Trabajo y todo funciona con bastante regularidad. Doctor, le agradecemos mucho, hemos cumplido 45 minutos y unos minutos más, ha sido extremadamente ilustrativo, así que le agradecemos muchísimo esta casi consulta jurídica online que hemos hecho con usted. Yo lo que les decía también a Gerardo Bongiovanni, a todos los amigos de la Fundación Libertad y a ustedes que en particular quieran convocarme para estas reuniones, que lo que conviene es esperar un poco la legislación que va a salir en estos días, que va a incluir reglamentación de las normas que salieron ayer, y por ahí en unos 10 días conviene hacer otra de estas charlas del mismo estilo, ya con cosas concretas, con respuesta que yo estoy dando en este momento sin el respaldo de la norma, pero sabiendo que los funcionarios están discutiendo estas normas dentro de la futura reglamentación para poder esclarecer a ver cómo avanza el repro y los demás beneficios que promete la normativa. Bueno, entonces agradecemos esa propuesta, probablemente vamos a abusar de su tiempo en el futuro. Le agradezco en nombre de la Fundación, si quiere ver en el chat, veo que los que han escuchado están muy agradecidos y también se lo agradecen. Así que gracias y hasta cualquier momento, doctor. Un gran abrazo para todos y gracias por la invitación. Gracias a usted. Y todos los que están escuchando, agradecemos por haber estado conectados. El lunes vamos a tratar la arista económica de esto con el economista Jorge Colina. Así que nos vemos el lunes y hasta cualquier momento, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Gerardo. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias.